Gary, Indiana, 1966, en una casa pequeña de la calle Jackson Street. El apellido de familia coincide con el nombre del vecindario, como si el destino ya hubiera firmado el contrato. Un niño de 8 años canta con una voz que no debería existir en ese cuerpo. Afuera, el humo de las acerías tiñe el cielo de naranja. Adentro, su padre cuenta los tiempos con un cinturón. Ese niño es Michael Jackson, y lo que ocurra en los próximos 22 años de su vida es, dependiendo desde dónde se mire, la historia más inspiradora o la más perturbadora del entretenimiento del siglo XX. Michael, el biopic, dirigido por Antoine Fuqua y estrenado en 2026, decide contarla de una manera específica, como la epopeya de un artista que tuvo que arrancarse de las manos de su propio padre para convertirse en el intérprete más grande que el mundo ha visto. Si esa lectura es suficiente, si es honesta, si alcanza, es otra conversación. Pero la película existe, recaudó más de $1.000 millones y tiene mucho que decir sobre el poder, el trauma y el precio de la perfección. Pocos proyectos cinematográficos han llegado al público con más peso sobre los hombros que este. Michael comenzó a gestarse en noviembre de 2019, cuando el productor Graham King, el mismo detrás de Bohemian Rhapsody, adquirió los derechos del estate de Jackson. Lionsgate anunció formalmente la película en febrero de 2022, y en enero de 2023 Antoine Fuqua, director de Training Day y la saga The Equalizer, fue confirmado al frente del proyecto. El guión quedó a cargo de John Logan, quien ya había navegado las complejidades de las biografías en El Aviador y en la propia Bohemian Rhapsody. El elenco principal tiene un elemento que lo hace único en la historia del biopic. Jafar Jackson, sobrino real de Michael, hijo de Hermione, hace aquí su debut cinematográfico, interpretando precisamente a su tío, Giuliano Guebaldi, encarna al Michael niño, también en su primera aparición en pantalla. Junto a ellos, Colman Domingo como Joseph Jackson, Nia Long como Catherine, Miles Teller como el abogado John Branca, Kendrick Sampson como Quincy Jones, Larenz Tate como Berry Gordy y Mike Myers en un rol que nadie esperaba, Walter Yetnikov, el presidente de CBS Records. La producción fue sacudida por la huelga SAG-AFTRA de 2023, lo que empujó el rodaje principal a los meses de enero a mayo de 2024. El presupuesto final osciló entre $155 y $200 millones, incluyendo la costosa recreación de la mansión Neverland Ranch, con sus parques de atracciones físicamente reinstalados para las escenas de filmación en marzo de ese año. El tráiler lanzado en noviembre de 2025 acumuló más de 116 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, cifra récord para un adelanto de biopic. El estreno mundial fue el 10 de abril de 2026 en el Übereatsmusik-Ad de Berlín. En Estados Unidos llegó el 24 de abril, con una apertura doméstica de aproximadamente $97 millones, el mayor debut de un biopic musical en la historia del cine, superando los 60 millones de Straight Outta Compton y los 51 millones de Bohemian Rhapsody. Antes de que terminara su recorrido en salas, Michael se convirtió en el primer biopic en superar los $1.000 millones de recaudación global. La crítica especializada, sin embargo, no compartió el entusiasmo. Rotten Tomatoes registró apenas un 38 a 40% de aprobación entre los críticos y un 39 sobre 100 en Metacritic, mientras la audiencia le otorgó un 96%, el mayor audience score para un biopic en la historia de esa plataforma. La tensión entre ambas cifras revela algo importante. Lo que la película hace bien resuena poderosamente en quien quiere amar a Michael Jackson, lo que omite incomoda profundamente a quien exige un retrato completo. La cooperación del estate en la producción, los coadministradores John Branca y John M.C. Klein son también productores del film, condicionó esas omisiones de manera directa. De hecho, el tercer acto original del guión incluía la dramatización de Jordan Chandler, el primer acusador de Jackson, pero un acuerdo extrajudicial entre Chandler y el estate prohibía su representación en cualquier dramatización. El estate no comunicó esta restricción al equipo sino hasta después de terminado el rodaje,
El acto debió reescribirse y volver a filmarse por completo, con los costos adicionales cubiertos por el propio Stater. Paris Jackson, hija de Michael, desaprobó públicamente el proyecto. La mayoría del resto de la familia expresó su respaldo. La película dura 127 minutos, el montaje original medía entre 3 horas y media y 4 horas. La historia arranca en 1966, en Cary, Indiana, una ciudad que huele a carbón y a derrota. Joseph Jackson trabaja en las acerías y llega a casa con los nudillos duros y la convicción de que sus hijos no van a pudrirse en esa misma línea de montaje. Su método es brutal y efectivo al mismo tiempo. Reúne a Jackie, Tito, Hermione, Marlon y Michael en un grupo vocal, con el pequeño Michael, 8 años, voz sobrenatural, como protagonista involuntario. Los ensayos ocurren en la sala de estar y tienen consecuencias físicas si alguien desafina o pierde el paso. No hay separación entre el amor paterno y la disciplina punitiva. Joseph los quiere en la medida en que son buenos y los castiga en la medida en que no son perfectos. El pequeño Michael, interpretado por Giuliano Cruebaldi con una timidez casi paralizante, absorbe todo, aprende a desaparecer dentro de la actuación como mecanismo de supervivencia. En el escenario no existe Joseph, solo la música, es el único espacio donde nadie lo golpea. En 1968, una actuación en Chicago cambia el rumbo de la familia. La ejecutiva de Motown Suzanne de Pace, Laura Riguer en pantalla, los observa desde bastidores, mientras interpretan American Psycho y ve en Michael algo que no se puede enseñar. Convence a Joseph para que lleve al grupo a una audición formal con Motown. Lo que sigue es rápido. En 1969 firman con la discográfica. Sus primeros sencillos escalan las listas. Las entradas de sus conciertos se agotan. Y en 1971, la familia abandona la pequeña casa de Cary para instalarse en la mansión Ivenhurst en Encino, California. Cary queda atrás. La presión no. En Encino el problema cambia de escala pero no de naturaleza. Joseph sigue controlando cada aspecto de la carrera del grupo, de Pace. Mientras tanto, trabaja con los hermanos en algo que trasciende el talento vocal. Les enseña a proyectarse ante las cámaras, a manejar los tiempos televisivos, a existir como entertainers y no solo como cantantes. Michael lo absorbe todo con una intensidad que incomoda incluso a sus hermanos. Berry Gordy, Lawrence Tate, es el primero en decirlo en voz alta: este chico puede ser más grande que el grupo. La observación no es solo un cumplido, es una predicción que cambia la dinámica familiar de manera irreversible. Michael lo escucha, Joseph también. El quiebre creativo formal llega en 1978. Michael firma con Epic Records para grabar su primer álbum adulto en solitario, y la figura que aparece en ese momento lo transforma todo. Quincy Jones. La química entre ambos no es inmediata por accidente. Jones trae un lenguaje musical que Michael ya lleva dentro pero que nunca ha tenido la arquitectura para expresar. El resultado es Off the Wall en 1979, un álbum que vende millones y posiciona a Michael como artista en solitario de primer nivel. No alcanza para satisfacerlo, él quiere algo más. Lo más grande llega en 1982 bajo el título de Thriller. El proceso de grabación que la película retrata es el de un hombre obsesionado con una visión que los demás apenas pueden seguir. Para el video de Beat It, Michael no contrata actores que interpreten pandilleros, contrata a miembros reales de las bandas Crips y Bloods, rivales históricos de Los Ángeles, los pone en el mismo escenario. La tensión es real. El resultado también. Thriller se convierte en el álbum más vendido de todos los tiempos. El momento que la película trata como su primera gran cima ocurre el 25 de mayo de 1983, en la gala Motown 25. Michael interpreta a Billie Jean y, en un instante que nadie en el escenario anticipó, ejecuta el moonwalk por primera vez ante millones de espectadores televisivos. El movimiento, ese deslizamiento imposible hacia atrás mientras el cuerpo avanza, no es solo un truco de baile, es la firma visual de un artista que ha decidido que las reglas físicas, como las familiares, son opcionales. El mundo queda paralizado.
Pero 1983 también marca el inicio de una batalla menos visible. Michael y su abogado John Branca, Miles Teller en un rol de gran energía contenida, necesitan que MTV emita sus videos. La cadena, entonces, no programa artistas negros de manera sistemática. Branca lleva el caso directamente a Walter Yetnikoff, presidente de CBS Records, un Mickey Myers irreconocible bajo el maquillaje, y la negociación es simple y brutal. Si MTV no cede, Yetnikoff retira todo el catálogo de CBS de la red. MTV cede. Lo que parece una maniobra comercial es, en realidad, un giro histórico en el acceso racial a la industria cultural estadounidense. 1984 comienza con fuego literal. Durante el rodaje de un comercial de Pepsi, una chispa pirotécnica incendia el cabello de Michael, causándole quemaduras de tercer grado y daño nervioso. La secuencia en el hospital es uno de los momentos más incómodos del film. Michael rechaza inicialmente los analgésicos, el Demerol que le prescriben, pero el médico insiste, acepta. La dependencia que comienza ahí es un hilo que la película introduce con cuidado y que, significativamente, no desarrolla más allá de esa escena inicial. Branca demanda a PepsiCo. Los fondos del acuerdo extrajudicial financian el propio centro de quemados donde Michael recibe tratamiento. Mientras Michael se recupera, Joseph, sin consultarle, con el promotor boxístico Don King de intermediario, negocia una gira de reunión de los Jacksons, la Victory Tour, con un contrato de patrocinio de Pepsi condicionado a la participación de Michael. La ironía no escapa a nadie. La misma empresa que lo quemó financia ahora la gira que su padre le impone. Michael se niega inicialmente. El conflicto con Joseph alcanza aquí su temperatura más alta. Ya no es el niño que puede amedrentarse con un cinturón, pero Joseph sigue encontrando la manera de atraparlo en la máquina familiar. Michael participa en la gira, actúa, canta Human Nature y Working Day and Night en estadios repletos, pero algo ha cambiado en su interior y la última noche lo hace evidente. Diciembre de 1984, Dodger Stadium, Los Ángeles, la última función de la Victory Tour. Michael sube al escenario junto a sus hermanos por lo que sabe, solo él lo sabe, que será la última vez. Termina el concierto, toma el micrófono y anuncia, sin previo aviso, sin haber dicho una palabra a Joseph ni a ninguno de sus hermanos, que esa es la última actuación conjunta de los Jacksons. El silencio en el estadio dura un segundo. El gesto es total. No hay negociación, no hay conversación, no hay concesiones. Al bajar del escenario, Joseph espera, vibra y guardaespaldas, confidente, figura paterna sustituta encarnado por Kaylin Durrell Jones, le cierra físicamente la puerta en la cara. Michael no mira atrás. La película salta 4 años hacia adelante. 1988, Wembley Stadium, Londres. Michael Jackson camina hacia el escenario, solo, sin hermanos, sin la sombra de Joseph, para dar inicio a su Bad World Tour ante decenas de miles de personas que gritan su nombre como una plegaria. La transformación es completa. Lo que Michael propone, en su nivel más honesto, es una narrativa de liberación que tiene la estructura de un cuento de hadas oscuro. El niño, atrapado por el ogro que aprende, poco a poco, a conjurar sus propios poderes hasta que puede finalmente escapar. Joseph Jackson es el antagonista, pero la película tiene la inteligencia de no simplificarlo del todo. Colman Domingo construye un hombre que genuinamente cree que el rigor brutal es la única herramienta de ascenso disponible para una familia negra en la América de los 60. No es solo un villano, es un producto de su contexto que fabrica, sin saberlo, el trauma que perseguirá a su hijo más talentoso durante toda la vida. La estructura de figuras paternas sustitutas es uno de los hilos narrativos más sofisticados del guión de Logan. Michael no reemplaza a un padre malo con ausencia, lo reemplaza con un sistema de figuras que cada una le da algo que Joseph nunca pudo. Berry Gordy le da reconocimiento artístico temprano. Ese primer tú puedes ser más grande que todo esto, en el momento en que más lo necesita. Quincy Jones le da el lenguaje creativo para traducir lo que lleva dentro en algo que el mundo pueda escuchar. Y Bill Bray le da algo más simple y más difícil de encontrar:
presencia incondicional, sin agenda, sin contrato. La escena de la puerta cerrada en Dodger Stadium funciona como símbolo de esa paternidad elegida. Bray no necesita instrucciones de Michael para protegerlo, lo hace por instinto. La secuencia de MTV merece una lectura aparte. Fuqua es un director negro que ha filmado historias sobre poder racial, Training Day, The Equalizer, con una sensibilidad específica, y de aquí la presión sobre Yetikov no es solo un momento de negociación corporativa, es el punto en que la película conecta explícitamente el ascenso de Michael con una conversación más amplia sobre el acceso en la industria cultural. Michael no solo quiere que emitan sus videos, quiere que el éxito negro sea visible en los mismos espacios donde solo cabía el éxito blanco. Thriller no es solo música, es una grilleta en una pared. El incendio de Pepsi, brevemente dramatizado, introduce otro tema que la película toca sin desarrollar del todo: el coste físico de ser Michael Jackson, las quemaduras de tercer grado, el demerol, la dependencia que comienza en ese hospital. La película lo siembra sin cosecharlo, probablemente porque hacerlo habría requerido entrar en territorio que del estate prefería no mapear cinematográficamente. Es uno de los puntos donde la cooperación del estate se siente como una limitación narrativa real. La película elige la celebración sobre la complejidad. Y sin embargo, la escena de Dodger Stadium funciona. Es el momento en que todo el arco converge. El niño que aprendió a sobrevivir en los ensayos de Gary, el adolescente que encontró en la música un espacio sin castigo, el adulto que construyó el álbum más vendido de la historia y ejecutó el moonwalk ante millones, finalmente elige su propia narración sobre la que le fue impuesta. No lo hace en privado, no lo negocia, lo dice por el micrófono frente al público, con Joseph en los bastidores. La elección del escenario, literalmente, el escenario, no es accidental. Michael Jackson siempre fue más el mismo cuando actuaba, y su acto de mayor valentía personal también fue una actuación. Michael es una película que sabe exactamente qué historia quiere contar y la cuenta con habilidad real. Fuqua maneja el material con una energía visual que se intensifica a medida que el relato avanza, y Jafar Jackson, en su debut cinematográfico, lleva sobre los hombros el peso de interpretar a su propio Tilo con una combinación de vulnerabilidad y magnética presencia escénica que resulta genuinamente sorprendente. Las secuencias musicales son deslumbrantes: el moonwalk en Motown 25, el rodaje del video de Beat It con pandilleros reales, el arranque en Wembley, cada uno funciona como un recordatorio de por qué Michael Jackson sigue siendo una figura sin paralelo. Pero la película también es, de manera innegable, la versión que el estate autorizó, y esa versión omite capítulos que la historia completa no puede ignorar. El 38% de la crítica en Rotten Tomatoes no es producto del odio, es el registro de esa incomodidad, de esa sensación de estar viendo un mural extraordinariamente bien pintado al que le falta una pared entera. Lo que queda, aún así, es considerable. Si tuviera que ubicar Michael en la genealogía del biopic musical, diría que está más cerca de Bohemian Rhapsody que de I, Tonya o Control. Privilegia el mito sobre la complejidad, la emoción sobre la incomodidad, la celebración sobre el cuestionamiento, y como en Bohemian Rhapsody, esa elección produce una experiencia cinematográfica que funciona en sala y que la audiencia masiva abraza con entusiasmo genuino. El 96% de aprobación del público es un dato que no puede descartarse como manipulación del fandom, refleja algo real sobre cómo esta película conecta con la gente. La paradoja es fascinante. La película más vista sobre Michael Jackson es también la que menos riesgos narrativos toma respecto de su legado, y tal vez eso sea inevitable cuando los productores del film son los mismos que administran ese legado. Lo que sí es indiscutible, la música sigue siendo extraordinaria. Jafar Jackson es un descubrimiento genuino, y la historia de Gary, Indiana a Wembley Stadium sigue siendo una de las más asombrosas que el siglo XX produjo. Michael la cuenta bien, no la cuenta toda. Esas dos cosas son simultáneamente ciertas. El dato que más impacta a quienes conocen la historia de producción es el del tercer acto reescrito. El guión original de John Logan incluía la dramatización de Jordan Chandler,
el primer acusador de Jackson en 1993. Lo que el equipo no sabía hasta después de terminar el rodaje era que el acuerdo extrajudicial entre Chandler y el estate de Jackson prohibía explícitamente que Chandler fuera representado en cualquier dramatización. El estate cubrió los costos de reescribir y volver a filmar el tercer acto completo, pero el episodio ilustra cuán profundamente el control del estate permeó cada decisión creativa del proyecto. El montaje original del film duraba entre 3 horas y media y 4 horas. En algún punto del proceso se consideró seriamente lanzarlo en 2 partes, un modelo que habría sido inédito para un biopic musical de este presupuesto. La decisión final fue recortarlo a 127 minutos. Antoine Fuqua declaró públicamente que se rodó material suficiente para una secuela que cubriría la etapa posterior de la vida de Jackson, y la tarjeta final, History Continues, es una invitación directa a ese proyecto. El maquillaje de la secuencia de Thriller fue diseñado bajo la influencia directa del trabajo original de Rick Baker en el video de John Landis de 1982. Ben May, veterana maquilladora que había deseado trabajar en ese video original sin poder hacerlo, participó en la reconstrucción para el film. La película incorpora aproximadamente 30 canciones originales de Michael Jackson, con los derechos obtenidos directamente del estate, una ventaja competitiva que ningún otro biopic no autorizado podría tener. En cuanto a la distribución internacional, el film se estrenó con diferentes títulos según el territorio, en Hong Kong y Taiwán como Michael Jackson, y en China como Michael Jackson, The Road to Superstardom, disponible en streaming en Stars a partir del 10 de agosto de 2026, con lanzamiento en PVOD el 9 de junio, y en Blu-ray, DVD y 4K el 14 de julio. Un detalle que no aparece en pantalla pero define la película desde afuera: Paris Jackson, hija de Michael, desaprobó públicamente el proyecto. La mayoría del resto de la familia expresó respaldo. El mismo apellido que da título a la película sigue siendo, en la vida real, un campo de tensiones que ningún biopic puede resolver.